podcast favorito del Celta, Ibero Gol. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues aquí expectante de la final que tenemos el domingo. Y también estoy feliz por estar con dos celtistas de toda la vida y un amigo entrañable de Ibero Gol. Llamamos a gente que habla bien y decimos, puedes venir, pues vienen y ya está. Y nos da su visión, su experiencia y hablar un poquito del Celta, que es lo que nos gusta. Viernes, Fulham 18. 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast favorito del Celta, Ibero Gol. Y bueno, pues estoy muy contento el día de hoy porque tenemos mucha información de la actualidad del club y tenemos pues un estupendo verano. Estamos teniendo un verano muy caluroso, fuera de lo normal, que diría yo, aquí en Vigo. Pero muy contento por la planeación que se está haciendo del club, la organización y la administración que se está haciendo en el club. Y mucho más estoy feliz por estar con mi colega podcaster de todas las semanas, que ahora nos tardamos un poquito en sacar porque estamos de vacaciones. Pero estoy muy feliz por estar con Pablito García. ¿Cómo estás, Pablito? Pues muy bien, hoy oficialmente de vacaciones, así que bastante feliz. ¿Estás de vacaciones hoy, a partir de hoy? Sí, además hoy como vamos a hacer un programa diferente, ya que nos lo ha pedido mucha gente, hacer algo friki diferente, pues vamos a hacer 15-20 minutillos del Celta y luego un fuera de nuestra línea, de nuestro hilo, y hablar un poco de lo que creemos que es el Mundial de Clubs, o lo que nos puede parecer a nosotros desde lejos, a un mexicano afincado en Vigo, a un vigués afincado en Bouzas y a un quirogués afincado en Vigo. Así que tenemos hoy con nosotros a Pablo Alonso. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, un poco peor que tú, que no he catado las vacaciones todavía, que tienes hoy, pero bueno, disfrutando igualmente de este tiempo, de esta maravillosa ciudad y del verano, que bueno, siempre es época deseada por todos. Ya un clásico Pablo Alonso, ¿no? Aquí ya en... Había que traerlo ya. ¿Qué tal? ¿Cómo te va en las redes sociales, Pablo? Tienes tus seguidores ahí bastante, ¿eh? Sí, bueno, gente que le gusta leerme y bueno, aunque últimamente escribo muy poco, sobre todo en Twitter, pero bueno, bien. Pues eres muy analítico en todos los aspectos, creo que eres puntual y muy verídico también. Eso es algo que las redes sociales buscan. Igual en Pablito también, los dos tienen sus seguidores bastante en comparación de otros que venden humo y que hacen cosas que no deben de hacer, ¿no? Yo también vendo humo. Vendo mi propio humo. todos somos vendedores de humo. Bueno, y quiero darle, al inicio de este episodio quiero darle las gracias a mi buen amigo Toñito García, que hace 2 años estuvo acá en España, me mandó esta camiseta del Monterrey, de los Rayados, para que vea que sí me la pongo, porque dice que nunca me la pongo, y es verdad, bueno, es muy poquitas veces que me la pongo. No soy seguidor de los Rayados, pero ahorita como está en el Mundial de Clubes, estoy feliz de que el equipo mexicano esté haciendo un buen papel. Y bueno, siguiendo también esta camada de jugadores españoles también, yo creo que también la gente de aquí apoya un poquito también a los Rayados, ¿no? Y hablaremos un poco de la actualidad del club y un poquito de lo que comentaba Pablito, ¿no? Empezamos un poco por la actualidad del club y así luego ya nos extendemos con las fricadas varias que podemos decir hoy. Pues nada, yo primero quería empezar por que ayer fue último día de junio y oficialmente pues se desvincularon una serie de jugadores del equipo y simplemente que demos una breve opinión o de lo que ha sido su paso por el club con una pequeña nota final y así pues poder agradecer o no a estos jugadores que han pasado por nuestro club este año o varios años, en el caso de alguno. Pues quería empezar por Guaita, por portería, que creo que ha sido, de los que se despiden ayer, con Borja, el que más ha jugado, obviamente, porque ha sido titular estos 2 años, y parece que fue muy importante en la baja de Rafa Benítez del club. Entonces, pese a que creemos que el rendimiento en la portería no ha sido el óptimo, pues ¿qué os pareció el rendimiento de Vicente estos dos temporadas con nosotros? Guaita, sí, como bien dices, para mí mucho más importante o mucho más destacado a nivel vestuario que a nivel portería.
Sí que es verdad que vino un momento final de su carrera donde, sobre todo con la lesión que tuvo de hombro, le limitó bastante, pero bueno, yo creo que guardamos buen recuerdo todos en general de Guaita, sobre todo por la importancia que tuvo, como dijiste, en la salida de Benítez y en la llegada de Claudio, o sea, el punto de inflexión total. Y bueno, no sé si poner nota ya o luego. Nota después de la opinión de Yayo. Sí. Ponle nota, sí, así vamos 1-1 y ya sí. Para no rayar a la gente con hablar mucho de Vicente. Sí, no, bueno, pues eso, nota nada más, ya lo habíamos hablado un poco, yo creo que es un gran portero, que le vaya bonito en su etapa final me gustaría verlo en un futuro en el Pumas, a lo mejor por allá en el fútbol mexicano. A todos. No, de verdad que tiene gran presencia el arquero, ¿no? O sea, que eso fue lo que nos gustó mucho más, o sea, bueno, lo que me gustó mucho más la presencia y la personalidad de desconéctalo, Pablito, la presencia de la personalidad que tenía, ¿no? Guaita al final es un portero que la personalidad se le veía bastante bien, pero fallaba, así como comentas tú, Pablo, o sea, fallaba en muchas cosas y bueno, pues que le vaya bonito, ¿no? Vamos mejor al siguiente. Sí, yo le doy un 5, vamos, un 5 creo que... No, yo creo que un 6, ¿no? Hay que pasarlo por lo menos, ¿no? A ver, bueno, sí, pues 5 o 6, pero para mí, poniendo en la balanza, que creo que ha sido, si no la peor, una de las peores porterías de primera división esta temporada, a la hora de dar puntos, de salvar, tampoco creo que haya tenido unas cantadas tan grandes como puede ser la de Vallecas o estas que sí que lo puedo recordar un poco más, pero sí que hay una serie de tiros que han ido pues, un poco rápido abajo, de estos tiros con portero ágil, nuevo, moderno, de estos que te tiene que sacar, que creo que Guaita estaba en un momento de la carrera que con el hombro tal y como lo tenía, que no le daba para llegar a dar puntos a ese nivel. Yo voy a subirlo a un 6, como dice Yayo, sí. Para mí suficiente es por los 2 años y también por el tema de vestuario. Vamos a ser generosos. Bueno, un 5,75 le queda de media entonces. Bueno, jaja, Jailson, alias la cigüeña. Se desvincula del club, pero ha estado en la ciudad hasta los últimos días, así que creo que es una persona que se ha enamorado de Vigo, que le gusta estar mucho por Nigrán, por Playa América y por ahí, y no sé qué va a hacer con su carrera, porque creo que va a tener pocas opciones a la hora de seguir por Europa. Y no sé qué os pareció el rendimiento de Jailson. Es bastante difícil de analizar y darle puntuación a alguien que ha jugado tan poco este año y el año pasado jugó bastante. Sí, a ver, yo creo que Jailson, sobre todo cuando llegó ninguno nos esperábamos que el día que se fuese guardar un recuerdo que no fuese malo de él, o sea, por la opinión que teníamos prácticamente todos de sus primeros partidos, y cuando llegó Jailson sí que le voy a dar un 5. Suficiente, porque tampoco lo hemos visto mucho más. Ha sido un jugador que ha aceptado su rol, que cuando le ha tocado salir esos 5 o 10 minutos para defender sobre todo juego aéreo, ha sido aceptable. Para mí es un 5, claro. Yo creo que al final empezó jugando, no sé si se acuerdan, el principio de temporada empezó jugando, se lesionó, no lo hizo mal al inicio, yo creo que lo que lo fastidió fue la lesión o las rotaciones también ahí, y yo también una calificación yo creo que reprobatoria. No, si tuviéramos un año más de contrato con él, pues tampoco me fastidiaría que lo dejaran, ¿no? A ver, yo creo que es una posición que ahora va a ocupar Manu, en ese aspecto de poder ocupar medio campo, cualquier posición de la defensa y tener esa salida de balón un poco más limpia, que yo creo que a Claudio le gustaba eso de Jailson, porque él buscaba mucho eso, pero yo creo que si hubiera jugado Jailson este año el triple de partidos no estaríamos en Europa. O sea, no es por dar un palo a él, sino que creo porque defensivamente no te aportaba absolutamente nada comparado con lo que te puede aportar Javi. Es que ni siquiera era defensa. No, claro, es que no es culpa de él, claro. Como si pongo a Iker Rosal a la lateral izquierdo, pues va a tener problemas. Pero tampoco de pivote o de medio ahí, tampoco era como para que jugara aquí en el Celta, tampoco era para que jugara en esa posición tampoco. O sea, no lo veía tampoco en esa posición desde que lo trajo Benítez. Nos quedamos con un 5 entonces. Sí, yo creo que sí, 4.55. Bueno, voy a ir de caso a caso hasta acabar con el más polémico. El siguiente, Iker Losada,
que Iker Bueno. se despide después de 6 meses. Un gol o dos, no recuerdo, el de Girona y otro más. No, solo Girona. Solo Girona, y yo creo que una participación escasa de lo que podíamos esperar. Creo que además vino Pablo en un programa después del mercado de invierno que habíamos comentado su fichaje. Y bueno, yo tampoco me esperaba mucho de su aportación, la verdad, y creo que las expectativas han sido las mismas que me generaba cuando llegó, y es una pena porque ojalá me hubiera callado la boca y me encantaría que un canterano pues este año estuviéramos debatiendo si pagar la opción de compra, si negociar con el Betis, si no, y parece que va a ir cedido al Levante y ojalá pueda reflotar su carrera. Sí. Y dicen que también el Oviedo también. Por Sí, ahí. sí, es verdad, justo lo que yo. Sí, a ver, es un jugador que para uno de los recién ascendidos, sin duda, puede encajar muy bien. Sí, a ver, lo de Iker, una pena. Yo sí que era bastante optimista con su fichaje, con su encaje. Coincidió también que bueno, en su posición coincidió que llegó con los meses que más destacó Alfon, por ejemplo, le costó más entrar y sobre todo a nivel comparativo. Yo creo que Iker, creo que es lo que dije la otra vez que vine, estuvo demasiado presionado por intentar agradar, por intentar hacer las cosas bien para quedarse, que le pudo un poco eso a la hora de mostrar su juego, y bueno, y al final, bueno, todo eso llevó a que en las últimas jornadas prácticamente desapareció del 11 y bueno, hay que podemos darle otro 5 por ser él, ser generosos. por ser generosos y por ser él y por el cariño que se le puede tener por ser canterano, pero Sí, es una lástima, ¿no? Tanto, ustedes, sobre todo ustedes que estaban tan ilusionados con él. Yo no mucho, y yo no soy tampoco ahora de echarme flores, pero es que ya desde el momento en el filial tampoco me convencía mucho. Creo que Claro, sí que yo me tenía acuerdo mucho de- gol y muchas cosas, pero este año le vi acciones técnicas muy extrañas. ¿Sabes lo que dice Pablo? Igual estaba presionado o algo, pero de pases súper fáciles o de controles o partidos que no daba una, que decía, hostia, es que esto no es Iker tampoco. O sea, No es Iker, yo no me claro. esperaba un nivel altísimo, pero ese nivel técnico él lo tiene de sobra. Claro. Sí, yo recuerdo que a ti nunca no te agradó desde que estaba con el Fortuna y sí comentabas muchas cosas de él. Yo al revés, en aquel momento decía que era de los jugadores que nos íbamos a lo mejor a arrepentir de que se hubiera ido. Y bueno, pues ya está, la historia es lo mismo que luego platicaremos de lo de Gabri, que también es interesante. Pero bueno, también una calificación reprobatoria para no alargarnos mucho con Iker. No todos los canteranos tienen que destacar aquí, y ojalá pueda reflotar su carrera y pueda demostrar que es un jugador de primera división. Bueno, el siguiente, Borja Iglesias, que vamos a ponerlo ahí con un asterisco de despedida, pero ojalá bienvenida o no ojalá, pero bueno, yo sí que deseo que vuelva Borja en unas condiciones óptimas, como llevo diciendo en muchos programas, 1-2 millones máximo, un jugador ya de 33 años, 32, que no se puede, para mí, apostar mucho más dinero que él y no te puede comer mucho más el límite salarial, pero creo que sí que nos aporta mucho, que a Claudio le aporta mucho en su sistema de juego, y más con jugadores como Jutla o Brian Zaragoza si viene, que creo que les puede dar muchísimo trabajo sucio. Sí, Borja, yo sí que recuerdo, de Borja sí que recuerdo cuando fichó el verano pasado, que comentamos aquí, Sí. que bueno, había mucha polémica con su vuelta, de si iba a rendir, si no iba a rendir. Borja es un delanterazo, es un jugador que tiene sentimiento de pertenencia y que hay que intentar retener como sea, entre comillas, es decir, con unas condiciones favorables y no volverse locos, sobre todo por el deseo que tiene Borja de seguir aquí. Para mí la temporada de Borja es de notable, es de notable, vamos a darle un 7,5, 8, sobre todo por comparar con Guaita. Si le he dado un 6 no le puedo dar menos de un 8 a Borja. Y ojalá vuelva lo antes posible, pero bueno, yo creo que va a ser un tema que va a ir para largo. Mediado de agosto, final de agosto. Ya habremos jugado una jornada probablemente. A mí me extraña, ¿sabes qué es lo que pasa con Borja? Porque me extraña que yo creo que Borja es muy arraigado a la liga española. Porque me extraña mucho que no hayan pensado en poderlo adquirir y en un futuro poderlo vender a la MLS o al fútbol latinoamericano, al fútbol árabe. Porque es un jugador que si lo compras ahora por 2 o 3 o 4, hasta 4, lo puedes vender en ese mismo, en un futuro a la liga mexicana, a la MLS o la liga árabe. Lo digo porque hay muchos jugadores
que no quieren salir de su territorio, ¿no? O sea, de la liga o del fútbol europeo. Y yo creo que este jugador, yo creo que ya está como analizado en ese aspecto de que a lo mejor no quiere salir y por eso a lo mejor tampoco se hace la opción de compra. Pero igual notable también, yo creo que fue parte fundamental por la que ahora estamos en Europa. Y yo creo que fue, o sea, dentro del 11 ideal para mí está dentro. Sí, está Borja, Sin duda. Luego, el caso de Alfon, que hoy se presenta con el Sevilla, lo hace oficial justo hoy el fichaje de Alfon, creo que hasta 2028, si no leí mal, que fue algo muy extraño lo que pasó este mes con él, sus declaraciones, si el Sevilla lo quería vender a la Fiorentina, al Sassuolo, a no sé quién, 5 millones antes de que te perteneciera. Al final parece que se queda en Sevilla, que ya lo dan por oficial, y para mí creo que es una equivocación en su carrera, porque creo que aquí estaba en su sitio idílico, en su momento idílico, un entrenador idílico, y se va a un sitio que es una bomba y que dudo bastante que pueda rendir. Ojalá le vaya bien al bueno de Alfon, porque alguien que metió aquel doblete en Riazor y nos hizo ganar con el filial allí siempre será eterno, y además creo que hizo una segunda vuelta tremenda, siendo pues, top 3, top 5 del equipo, aportando goles en momentos necesarios y para mí siendo un 8 sin duda. Sí, a ver, quitando el lado romántico de que firme con otro equipo en enero y bueno, todo el tema de declaraciones y todo eso que al final, bueno, eso con el valor de cada uno. Claro, están ahí. A nivel futbolístico no se le puede reprochar nada, de que siguió rindiendo, de que incluso sus mejores meses los hace ya tras firmar, o sea, a nivel compromiso, a nivel subir el nivel del equipo y el propio. Y también, como decía Yayo de Borja, me parece pieza destacada, no destacadísima de la segunda vuelta, de la clasificación a Europa. Y bueno, la pena para nosotros por no poder disfrutarlo en Europa, porque bueno, creo que es un jugador que se ha arrepentido muchas veces sobre todo en este mes de mayo, junio, de haber tomado la decisión que tomó. Hay que entender también que bueno, en aquel momento no sé si había jugado, tenía un lugar residual en la plantilla, aseguró así su futuro. Bueno, yo como nota a nivel futbolístico le voy a dar un 7, creo yo. Yo también decir este tema antes de que diga Yayo, que a mí me llegó el rumor o la noticia, tampoco solo de muchas cosas, que su agente intentó que el Celta pagara los 5 millones esos esta quincena, y que el Celta obviamente ni se lo planteó en ningún momento, pero sí que hubo ese ofrecimiento de pagar. Obviamente sería una puta locura pagar por alguien que ha sido tuyo y pagarle a un equipo que nunca ha formado a ese jugador ni le ha pertenecido 5 millones de la nada. O sea, sería una locura, entiendo que el Celta ni se lo planteara, pero que hubo ese ofrecimiento. Entonces está claro que el Sevilla intentó colocarlo por ahí para sacar 5 kilos como fuera. Sí. ¿Tú, Yayo? Yo creo que ni Fer López pagaba, por ni Fer López pagaba el Celta 5 millones. ¿Sí? ¿Ahora? Sí. O sea, digo que si tú eras la misma situación, de Alfon. Por un jugador que... O sea, que es tuyo, que se vaya gratis y que lo pagues. Se vaya gratis y todavía lo pagues. Lo pagas, lo puedes pagar después. Pero eso puede por nadie. O sea, sí, es tirarse... Bueno, es que hay cosas un tiro. Yo creo que fue un jugador que fue de menos a más. Yo recuerdo, y lo hablamos varias veces aquí en el programa, que el jugador tiraba unos centros a veces sin ver. No tenía este objetivo, la verdad es que es un jugador pero era un jugador diferente, como ustedes siempre lo mencionaron, un jugador que era distinto por las bandas, era un jugador que no teníamos y por eso rindió bastante. El juego de Claudio también se rige mucho cuando quieres cambiar un poco el panorama del encuentro o el panorama del partido dependiendo del equipo. El jugador te hacía diferencia, entonces sí que también muy puntual en eso, que fue gran parte del éxito del equipo del año pasado fue parte de él, y yo también le doy también un notable, a lo mejor no dentro del 11 ideal, pero dentro ahí peleando con alguien ahí, con Durán a lo mejor, o yo qué sé. Sí, el 11 ideal yo creo que sí, al final la segunda vuelta es siempre las sensaciones finales son más importantes que las iniciales. Sí. Y para mí sí, estaría en el 11 ideal de esta temporada, y pues con Ilaix, Mingueza y Marcos, quizá de los jugadores con más rendimiento, bueno, junto a Borja y a Yago, como siempre, del año.
Y el último que nos queda, el señor Manquillo, que era un caso un poco difícil de analizar porque es un jugador que parecía la primera vuelta hasta la lesión que era importantísimo. Es más, recuerdo un partido contra el Atlético de Madrid en casa que hace un partido brutal, que encajaba perfectamente en el esquema de Claudio, y desaparece, e incluso cosas muy raras de segundas cuentas de Twitter, de familia de él, de rollos así, de ahora declaraciones, cuando un poco omitiendo algunas verdades, parece que le faltó respeto a algún canterano, incluso a la cara. Entonces, bueno, si analizamos solo puramente deportivo, bueno, creo que el año pasado aportó cuando llegó la segunda vuelta y se puso en forma ya a partir de febrero, y hasta noviembre, diciembre de este año también, a un salario alto, y que me parece bien que finalice el contrato y que, bueno, una pena que haya acabado los últimos 6 meses de esta manera. Sí, a ver, yo aquí no puedo desvincular lo deportivo de lo no deportivo. O sea, para mí es un jugador que no ha entendido lo que es ser parte de este Celta. O sea, no ha entendido lo que es la identidad de este Celta, y como tal no quiero decir nada de él. O sea, Bueno, pero Yo creo que corrió con mala fortuna al tener a Carreira de ese lado, al tener jugadores... no, Javi más que nada. Javi y Carreira, porque él podía jugar también de lateral, ¿no? O sea, si no jugaba Javi, si jugaba Javi, perdón, podía jugar hasta de lateral, ¿no? O sea, Bueno, pues que aunque hubiera podido compartir minutos con ellos, esa manera de... No, pero lo digo porque... de comportarse, pues hizo que Claudio... Claro, pero la manera de comportarse fue por medio de que no jugaba. O sea, su molestia fue por eso. Y lo deportivo, así como dicen ustedes, fue el hecho de que, oye, no juego, pues me porto mal. O sea, y al final, pues no es un jugador tampoco indispensable como para que tú te pongas de esa forma. La actitud buena de un buen jugador que no juega es la de Servi, ¿no? O sea, está ahí apoyando al equipo, está... Sí, totalmente. Entonces esa parte fue la que yo creo que lo mermó. Y la fortuna del equipo es encontrarse a Carreira y encontrarse a Javi, y por ahí hasta algún otro que vengan, ¿no? Entonces yo creo que eso fue más que nada... me genera curiosidad saber dónde va a firmar Manquillo y Jairson, por ejemplo. Me genera bastante curiosidad. Y nada, para acabar con la parte de Celta, que Pablo nos dé opinión, que el otro día ya la dimos, sobre el posible fichaje de Brian Zaragoza, que sigue un poco estancado ahí en negociar la opción de compra. ¿No quieres hablar de los Y de Starfield. De los cedidos que a lo mejor ya tienen más o menos algún equipo o algo así? O sea, de los que vuelven. De los que vuelven, sí. Es que no hay rumores hasta ahora. Yo lo que vi fue lo de Unai, que Unai, estaba ya casi cerrado con el Osasuna. No sé si vieron algo por ahí. ¿Con el Osasuna? Sí. Pues no, yo no vi nada. Solo vi estos días lo de Hugo González, que estaba firmado para el filial, y pocos rumores más. Yo de Unai leí que el Bilbao igual lo pillaba. No, es que no sé, tampoco tengo muy claro. Lo de Carles parece que se cayó lo del Aris, y el resto no hay rumores de nada. De Aidú no ha salido nada, de gente que intentamos sacar no hay, por lo menos que yo sepa, no hay ningún rumor o ninguna cosa cercana que esté cerca de hacerse. Lo interesante de Unai es que también él no quiere, al final no quiere tampoco, claro. Sabe que no está en la plantilla y no quiere estar aquí. Entonces también está buscando la forma de acomodarse en algún otro lugar, ¿no? Sí, claro. Y eso está bien por el jugador también, ¿no? O sea, está bien para que él busque su entorno y que no esté como otros jugadores que nomás estén a lo mejor haciendo la masa salarial más alta, ¿no? Sí, bueno, igual la posible salida de Starfield al Como, que ya casi también es un hecho. Que sí que os iba a preguntar por ella, hace que pues, el club se plantee, pues, no sé, igual que Unai empiece la pretemporada hasta que se ficha a alguien simplemente por tener gente para entrenar o lo que sea, no sé. Creo que el Celta tampoco va a regalar a Unai, o no va a darle todo el salario que pueda darle para rescindirlo, y tampoco va a regalar el dinero. Entonces, no sé, habrá que esperar ahí a ver qué pasa con el mercado. ¿Tú qué opinas de la salida de Starfield al Como? Es una venta que tienes que hacer para mí. Si te vienen con más de 10 kilos por Starfield, final central de 30 a 31 años, que has fichado por la mitad hace 2 años, que sí que es una pena que salga porque ha dado rendimiento y es una seguridad que tienes. Pero para mí es el estilo de venta que el club tiene que hacer.
o sea, prefiero esa venta a que pueda salir Javi o que eso es Otelo o quien sea. En caso de salida, sí que es verdad que yo creo que se podría cubrir esa posición con Carlos y con Joel, porque de hecho yo a Starfelt no lo eché de menos las últimas jornadas, quitando el día del español que se lesiona, que entra Carlos, pero bueno, también entra en perfil derecho y flaco favor se le hace. Pero a mí me da seguridad cómo quedaría la posición. O sea, salía el nombre de ayer o antes de ayer de un sueco del... que parece que vendemos a Starfelt y traer otro central sueco, pues eso siempre me hace gracia. Aparte comparten agencia y bueno, va como va el tema. No considero necesario traer una apuesta para esa posición, habiendo lo que ya hay en plantilla. Hay que ver también el rendimiento de Manu en verano. A nivel número tampoco es necesario que Unai haga pretemporada. A ver, yo el problema de eso que dices es que creo que me falta algo en defensa de centros laterales y juego aéreo. O sea, ni Manu, ni creo que Carlos sí que debería dar un poco más, pero este año creo que se ha estancado un poco en ese aspecto y para mí es la parte más débil del equipo y Starfelt sí que nos aportaba bastante en eso. Entonces, si sale Starfelt, pues sí que me haría falta alguien que pueda dar esa seguridad en centros laterales, en marca en área, que creo que Manu obviamente no me lo va a dar y Joel, que tampoco, ojalá, pero aún no lo veo tampoco para ello. Es que esa seguridad tampoco la había con Starfelt. No, pero daba un poquito más que ello. Recuerdo sobre todo la primera vuelta este año, recuerdo Osasuna, o sea, hay muchas acciones de centro lateral y remate de rival con Starfelt jugando. Sí. Eso no sé si es más tema de sistema defensivo, más tema que individual. Pero bueno, hablando a nivel venta, lo dicho, una pena, pero bueno, al final es un tipo de venta que tienes que hacer y sobre todo en el momento que la tienes que hacer. O sea, hablábamos no sé si fue el verano pasado, hace 2, de Aidú, que sonaba para Unión Berlín y también unas cantidades parecidas y 9, 10, echábamos las manos a la cabeza, cómo se va a ir Aidú. Pues mira, al final hay que saber también cuándo vender y a quién vender para poder es un claro ejemplo. Seguir creciendo, sí. Y ayer también salió el rumor de Diogo Nascimento, si se pronuncia bien, que es medio centro de la sub-21 portuguesa, que tiene muy buena pinta, el típico talento portugués del Vizela, y lo que me parece un poco raro es que en las 3 últimas semanas ha salido el mismo rumor con el Rayo, con nosotros y con el Mallorca, al mismo precio, el mismo todo, 2 millones si lo pones y te lo llevas, y nadie lo ponga y se lo lleva. O sea, no, eso sí que me parece un poco raro y bueno, ojalá seamos nosotros el que se lleve el gato al agua en este fichaje, que sí que tiene muy buena pinta. O sea, no lo he visto jugar más que highlights y todo, pero sí que habla muy bien del chico portugués. Sí, es un jugadorazo. Yo sí que tuve oportunidad de verlo algo más, porque bueno, tengo cierto cariño a Ticena, no sé por qué, pero tengo un cariño de algún... Por Rubén de la Barrera. Que algo lo he visto. Rubén de la Barrera, estuvo allí Tony también de director deportivo, sí, bueno, es un equipo que al final hay conexión con... Everpena ha estado. Everpena también, sí, el portero está Rulli. Y bueno, es un jugadorazo, sería una operación que a mí me recordaría un poco al fichaje de Lobotka en su momento, que también estaba un poco fuera del foco, hizo una gran europeo sub-21 con Eslovaquia de aquellas y se le firmó. Y un poco dudar del encaje con la gente que tenemos en medio. Para mí sería un perfil parecido al de Miguel Román, mejorando a Miguel Román. Sí. Entonces, bueno, es una operación que por 2,5 millones como está saliendo, ojalá se haga, porque el riesgo es cero casi de la inversión. Y bueno, me gusta mucho el nombre y me gusta mucho el perfil de posible fichaje. Sobre todo por el tema de si tú te quedas a lo mejor a jugar nada más la Liga y la Copa del Rey, pues no tienes tanto problema con la plantilla, pero ya jugando UEFA, pues tienes este abanico de jugadores donde puedes rotar y también precisamente contando con Román y contando con los jugadores que ya están establecidos, pues formar parte de una buena plantilla, ¿no? Sí. Igual te puedes permitir un rumor que hubo de ceder a Sotelo a algún sitio para que acumule muchos minutos este año. No sé si eso se hará o no, pero creo que es una posición que sí que tenemos que reforzar. Para mí es el carrilero izquierdo, aparte de lo de Brian Zaragoza, sí que me parece algo necesario. Luego lo del central que lo evalúe el míster.
también a portería, que no se sabe si Iván va a seguir, si no, si hay que fichar un segundo portero, alguien que compita con Radu. Bueno, eso ya se verá, ya iremos viendo rumorología de mercado, que siempre es divertida. Pero sí que lo que decías tú, Yayo, antes de sacar a esa gente que viene, que vuelve tras cesión, me parece la parte casi más difícil del mercado de Garcés, si consigue hacerlo de Brian Zaragoza, alguien que pueda pagar el salario de Carles, de Unai, de Aidú. Al final son entre esos 3 jugadores, te parece una tontería, pero se te van casi 10 kilos. Sí. ¿Sabes? ¿Cuánto es el salario de Brian? Más o menos estimado. No sé, supongo que vendrá alto, obviamente, pero no tengo ni idea. Pero sí que sé que Unai está en 2 altos y Carles en 3 kilos. Sí. Y Aidú también están casi 2. Entonces, ponles esos malos impuestos, más lo que tengas que pagar, te vas a 10 kilos fijo de esos 3 salarios. Entonces, que Garcés tenga muchos amigos en México y en Estados Unidos para sacarlos de aquí. Ya Servi también, que tenía de tener también un salario, bueno, no tan elevado, pero sí también. Sí, pero yo creo que Servi se va a quedar. No creo que nadie aporte económicamente por él. Bueno.